De última hora, Estados Unidos prohíbe las importaciones de petróleo y gas de Rusia, uno de los mayores productores globales, en una nueva medida de presión a Moscú por invadir a Ucrania. El anuncio fue hecho hace unos minutos por el presidente Joe Biden, quien señala que es un paso para hacer más daño a Putin, pero que tendrá un costo para Estados Unidos. Defender la libertad tiene un costo, admite Biden. Estados Unidos importa 100,000 barriles diarios desde Rusia, lo que representa el 5% de sus exportaciones de crudo, mientras que la Unión Europea, que no se ha manifestado hasta el momento, importa el 25% del petróleo que consume de Rusia y el 40% del gas natural. Algunos analistas vaticinan que el barril de petróleo podría llegar a los $200. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. En la Ciudad de México, la respuesta a las demandas de las mujeres este 8 de marzo son las vallas. En este Día Internacional habrá distintas manifestaciones en diversos lugares de la República. A estas horas, las 2, ya se iniciaron las concentraciones de mujeres en el Ángel de la Independencia, convocada por Amnistía Internacional. En la calle de Florencia, adolescentes, personas trans y personas no binarias, y en la Glorieta Insurgentes ya se observan también grupos de personas trans incluyentes. A estas marchas en la capital del país se unirán contingentes de mujeres con discapacidad y mujeres atacadas con ácido. Una parada obligada de las marchas será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se encontraba la estatua de Colón, para rendir un homenaje a los miles de nombres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios. De esta glorieta, diversos contingentes junto con los del Ángel de la Independencia marcharán al centro histórico, es decir, al centro del poder político en México. Casi en todas las ciudades principales de los estados, las defensoras de derechos humanos de las mujeres se concentrarán y marcharán para exigir una vida libre de violencia, igualdad y equidad, así como un alto a los feminicidios. El exhorto que hacen a todas las mujeres es para unirse, organizarse y formar un frente común a fin de exigir el respeto a sus cuerpos, a la decisión sobre ellos y a una vida sin amenazas, sin golpes y sin agresiones. La voz única que hoy en la tarde se escuchará será un fin al patriarcado y contra la criminalización de las protestas, y que no queden impunes los feminicidios. Y las vallas serán lo único que verán las manifestantes en su caminar rumbo a Palacio Nacional. Vallas que han sido, por cierto, convertidas en un memorial antifeminicida y lleno de cruces. La 2, una pregunta fundamental. ¿Cuál es el país que quieren las mujeres mexicanas? Sobre este interrogante que es a la vez convocatoria, hablé esta mañana con Marta Tagle, una destacadísima consultora en equidad de género y derechos humanos. El país que queremos las mujeres. ¿Cómo sintetizarías esta convocatoria, Marta? Pues mira, es una articulación de mujeres que estamos buscando llamar al diálogo, a la conversación, para poner sobre la mesa los temas que nos preocupan a todos y a todas, no solamente a las mujeres, pero sí desde la visión feminista. Porque estamos metidos en una polarización que no nos permite encontrar coincidencias, la polarización se agrava cada vez más, y estamos planteando reunirnos durante todo un año, cada mes, a discutir sobre los temas que nos preocupan: justicia, seguridad, violencia, la economía, la salud, todos los temas que tienen que ver con la vida de las personas, pero desde esta óptica femenina, es decir, cómo las mujeres están siendo más afectadas después de la pandemia al perder ingresos, al no tener servicios de salud, al además tener condiciones difíciles porque los niños regresan a la escuela y son horarios recortados, una serie de condiciones que hacen que las mujeres enfrenten la realidad de manera diferente. Vamos a abrir foros durante cada mes para generar una agenda y justo el 8 de marzo del 2023 presentarla, y esa agenda será la del país que queremos las mujeres. Queremos ponernos a trabajar, poner sobre la mesa propuestas, ideas de solución y no solamente enfrascarnos en una discusión que no nos lleva a ningún lado, y nos parece que desde las mujeres es donde tiene que venir este llamado. Te llama la atención que ni de parte del gobierno federal ni del gobierno de la Ciudad de México, pese a estar una mujer al frente, no hay ninguna consideración que yo sepa hacia
la situación de las mujeres. Lo único que parece preocuparles a los gobiernos federal y de la ciudad es el tema de la seguridad y el blindaje de los monumentos y la posibilidad de enfrentamientos, como si ese fuera el único asunto importante. No, y desafortunadamente lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, increíble que viniendo de una mujer, pues es una provocación más. Este nivel de aseguramiento que están haciendo de las instalaciones del gobierno, pues desafortunadamente son una señal de que además puedan haber grupos de choque no promovidos por las mujeres. Me preocupa que incluso por el propio gobierno, pues para seguir desvirtuando el movimiento feminista. Es muy lamentable lo que está sucediendo, todo con tal de garantizar la lógica del presidente de que todo es en su contra, todo, incluso hasta las violaciones, casi le parece que las mujeres se dejan que las violen y las maten para perjudicar al presidente. Y todo es para perjudicar al presidente. Es muy, muy lamentable lo que está sucediendo, este amaneramiento de la ciudad, nunca lo habíamos visto, ¿no? Las manifestaciones de las mujeres son muy diversas, tienen muchas maneras de manifestarse, hay una parte lúdica, y en otros gobiernos habíamos tenido unas manifestaciones hermosas, grandes, lúdicas, con música, con color, con mucha manera de estar las mujeres ahí, y hoy estamos siendo reprimidas con estas murallas y con todo lo que están señalando que habrá, y vuelvo a insistir, me preocupa mucho que pueda haber grupos de choque, pero no desde las mujeres, sino incluso pues instados con con estas murallas que están poniendo alrededor de los monumentos en la Ciudad de México. La 3. También esta mañana hablé con una formidable feminista y luchadora por los derechos de las mujeres, Indira Sandoval, vocera de la Observatoría Ciudadana Todas MX. ¿Cuáles dirías que son las principales reivindicaciones a exigir por parte de las mujeres mexicanas este día tan especial, Indira, ya sea expresadas en las calles o en la academia, en los medios de comunicación, Indira? Claro, bueno, pues recordar que este 8 de marzo, pues como bien lo dices, no es un día de fiesta, sino de lucha y de protesta, reivindicando las principales demandas que siguen vigentes año con año, porque siguen en deuda los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, con las mujeres. Y bueno, nuestro primer tema es nuestro derecho a una vida libre de violencia. Basta a los feminicidios, que por cierto pareciera que nos persiguen más por el tema del delito de aborto que perseguir a los feminicidas, ¿no? Todos los días hay 20 feminicidas sueltos en las calles. Para quien todavía piensa que estamos en 10, hay que recordar que todas las muertes violentas de las mujeres, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser clasificadas, investigadas, sancionadas como feminicidios. Y de acuerdo al propio sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, ya entre los feminicidios, homicidios dolosos y culposos, pues se suman casi 20 muertes a las mujeres. Entonces, la primera sería esa: el derecho a una vida libre de violencia, la despenalización del aborto y quitar y derogar cualquier figura que penalice y criminalice esto de todos los marcos jurídicos en el país, que se reconozca el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, no a la explotación sexual, y que la 3 de 3 contra la violencia sea ley, ningún agresor al poder. Vamos con estas demandas, que por supuesto pueden ampliar de ellas, derivarse otras, pero sin estas no podríamos lograr ni la autonomía física, política ni económica de las mujeres. La 4. Y sobre la actual situación laboral de las mujeres en nuestro país, igualmente hablé con la doctora Eva Arceo Gómez, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. En términos generales, doctora, ¿cuáles son las condiciones laborales para las mujeres? Sé que es un tema complejo y muy extenso, pero ¿cuáles las características que tenemos en México respecto al aprecio o no del trabajo femenino? Bueno, el problema de hecho con el trabajo femenino, más que los trabajos remunerados, es que existe mucho trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Entonces, incluso cuando se habla de si una persona trabaja o no, lo único que se toma en cuenta es el trabajo remunerado. Cuando las mujeres llegan a trabajar hasta 40 horas a la semana en trabajos no remunerados, como son el cuidado de sus hijos, en labores domésticas en casa,
y otro tipo de actividades relacionadas con su comunidad y sus propios hogares. Entonces, en cuestiones de trabajo remunerado, pues sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres, que son más sujetas a discriminación de distintas formas, desde su apariencia física hasta por razones de embarazo. Entonces, todas estas elementos se conjuntan para que también los trabajos remunerados de las mujeres observen muchísimas brechas con respecto a aquellos de los hombres. La 5. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la cultura autoritaria y machista y a favor de la igualdad de las mujeres. Estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. No queremos ni hombres ni mujeres en la pobreza. En su mañanera destacó que su administración es la que tiene más participación de mujeres. Lo mismo dijo sucede en el Poder Legislativo y se está avanzando en el Poder Judicial. Posteriormente, en punto de las 10 horas, en el mismo Palacio Nacional, en compañía de Claudia Sheinbaum, encabezó en el marco del 8M un acto con motivo del encuentro de mujeres líderes transformando la historia de México. Ahí recalcó que es básico luchar en contra de la opresión y la explotación, así como del racismo, el clasismo y la discriminación. Afirmó que no puede haber un feminismo sin reconocer primero la lucha por la igualdad económica y social. La 6. El fiscal fiscalizado. Luego del escándalo por la filtración de conversaciones del fiscal Alejandro Gers Manero con uno de sus colaboradores acerca del proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso de la presunta asesina de su hermano Federico, la Suprema Corte emite un pronunciamiento al respecto, muy escueto, y sin mencionar al fiscal Gers Manero, señala. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos de cara a la sociedad y al escrutinio público. Mientras tanto, en el Senado de la República, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo, asegura que no descartan llamar a comparecer al fiscal Gers Manero, ya que no puede soslayarse el contenido de las grabaciones. Creo que es desafortunada la grabación ilegal y obviamente el contenido tampoco se puede soslayar. Es parte del análisis que haremos con juicio de valor y sobre todo con serenidad y sensatez para orientar bien lo que deseamos los arquitectos de la ley, porque no pueden suscitarse estos eventos y no puede tampoco taparse el sol con un dedo ni pensar que no sucedieron. Hay que enfrentarlos con toda certeza y con toda integridad. La 7. La Fiscalía de Querétaro informa que 10 hombres han sido detenidos por su presunta participación en los actos bárbaros de la noche del sábado en el estadio La Corregidora. Estas personas fueron capturadas durante los 21 cateos realizados la noche de este lunes en 17 colonias de la capital queretana, así como en los municipios El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río. A los detenidos, así como a otras 16 personas que ya se tienen identificadas, un juez dictó órdenes de aprehensión en su contra por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Durante los cateos, las autoridades aseguraron prendas con logos del equipo de Gallos Blancos, zapatos con manchas de sangre, teléfonos celulares y diferentes indicios para la continuidad de las investigaciones. En tanto, la Asamblea de la Liga MX acaba de anunciar las sanciones al Club Gallos Blancos de Querétaro por los disturbios feroces ocurridos la noche del pasado
sábado durante su encuentro con el Atlas de Guadalajara. Estas son: perderá el partido contra Atlas 0-3. Bueno, sanción de 1 año a puerta cerrada jugando como locales, al igual que para equipos femeniles e inferiores. 1.500.000 pesos de sanción económica. Su barra será vetada 3 años en condición de local y 1 año como visitantes. El Estadio Corregidora tendrá 1 año de veto. La actual directiva queda inhabilitada por 5 años. El equipo regresará a Jorge Alberto Hank y Grupo Caliente y tiene 1 año para venderlo. Prohíbe de por vida el acceso a aquellos que resultaron culpables de los hechos violentos. La 8. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, se define con relación a la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Pide a los diputados no aprobar la iniciativa del gobierno federal por considerar que va en contra de la competencia. Para la COFESE, la propuesta presentada por el Ejecutivo al Congreso pretende terminar con la competencia en generación y comercialización de electricidad para en su lugar crear un monopolio estatal no regulado como la Comisión Federal de Electricidad. La COFESE advierte que la iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y comercialización de electricidad al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual, sigue diciendo la COFESE, ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas. La 9. En su colaboración, Bala de Terciopelo, la estupenda comunicóloga y publicista que es Ana María Olabuenaga, hoy nos comparte, como todos los martes, su más reciente entrega. En esta ocasión nos habla de 2 sentimientos, la nostalgia y el odio, pero arriba de ellos, uno más, con un debate estúpido. Hablemos de la nostalgia, un sentimiento hondo que los médicos del siglo XVII acuñaron para describir la emoción que hacía presa de los soldados por la vida que habían dejado atrás. Una sensación de despedida, aún en medio del vacío. No obstante, y a pesar de sus dimensiones en el tiempo y en la propia vida, el odio es aún más grande. Un sentimiento siempre desbordado que busca destruir lo que lo rebasa. Y aún así, más grande que la nostalgia y el odio, más grande que estos sentimientos tan presentes en la guerra, está la estupidez. Defender a Rusia en esta guerra. Para algunos resulta un ejercicio de nostalgia por la Unión Soviética y para otros el odio acumulado contra el imperialismo yanqui. No sé cuál de los dos suena más viejo. El polvo que levanta un país que hace 31 años se destruyó a sí mismo por su propia crueldad e incapacidad, o el rechinido de un concepto fracasado y condenado una y otra vez. No cabe duda, querido Ricardo, que la estupidez es una enfermedad que afecta el nervio óptico. ¿De qué lado estás?, preguntan. ¿De los rusos o de los gringos? ¿En verdad nos estamos haciendo esa pregunta? De los civiles ucranianos. Ese es el bando correcto y la única respuesta posible. La estupidez, que ni siquiera alcanza para hilar un argumento, hace que algunos mexicanos se debatan sobre ello. Baste citar la carta de los jóvenes de Morena del Estado de México, de la cual, hay que decirlo, el propio Morena se deslindó, aunque expresando todo su respeto por estos jóvenes que manifiestan su apoyo al gobierno de Putin porque, en legítima defensa de su pueblo, se vio obligado a intervenir militarmente un país títere de los Estados Unidos. La 10. Canción sin miedo. Vivir Quintana, su autora, asegura que es un objeto de estudio sobre cómo realmente nos hermana tanto el dolor. Nos conecta muchísimo a las mujeres, no solo de México, sino de Latinoamérica y del mundo. Es como un oxímoron de dulce alegría, pero también amarga dulzura. Creado hace apenas 2 años, este tema se ha convertido en una especie de himno en todas las protestas feministas, y es que dio voz al dolor de miles de mujeres en México, América Latina, y cada vez en mayor número de países de todo el mundo. Vivir admite que es una canción que ya no es de ella, es una canción de todas,
y que me ha hermanado con muchas mujeres, sobre todo compañeras valiosísimas, tanto fuera como dentro del activismo, dice esta joven nacida en Coahuila e hija de maestros. La artista chilena Mon Laferte fue quien la animó a escribir este tema y juntas lo estrenaron en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2020. Como un homenaje a todas las mujeres, escuchemos a Vivir Quintana y Canción sin Miedo, acompañada del coro El Palomar. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Y así, muy emocionados y muy comprometidos con su lucha y siempre en deuda con ellas, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.